Buenas tardes. En esta presentación explicaremos brevemente la introducción a la psicoterapia humanista y los fundamentos teóricos y principales aportes de los autores representantes más importantes de este enfoque. Introducción a la psicoterapia humanista. Nace en 1962 en Estados Unidos como una alternativa al psicoanálisis y al conductismo. Este enfoque pone a la persona en el centro del proceso terapéutico y considera que cada individuo tiene la capacidad de crecer, de tomar decisiones y desarrollar su potencial. Además, busca comprender a la persona de manera integral, teniendo en cuenta sus emociones, sus pensamientos y sus experiencias. Carl Rogers fue un psicólogo estadounidense y el representante principal de la psicoterapia humanista. Él afirma que todas las personas poseen una tendencia natural hacia el crecimiento y el desarrollo, a lo que llama tendencia actualizante. También creó la terapia centrada en la persona, donde el terapeuta no dirige ni juzga al paciente, sino que lo acompaña durante el proceso de cambio. Para que la terapia sea efectiva, Rogers señala tres condiciones: la empatía, que es comprender los sentimientos del paciente; la congruencia, que significa que el terapeuta sea auténtico y transparente; y la aceptación positiva e incondicional, que implica aceptar a la persona sin juzgarla. Entre los principales aportes de Carl Rogers se destaca la creación de la terapia centrada en la persona, que es un enfoque que continúa utilizándose en la actualidad. También demostró que la relación eh, terapeuta-paciente es uno de los factores más importantes para lograr los cambios positivos, y además desarrolló el concepto de autoconcepto relacionado con la forma en que las personas se perciben a sí mismas. Cabe resaltar que no solo influyó en la psicología clínica, sino también en la educación y la orientación profesional. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre Abraham Maslow. Su aporte parte de una premisa fundamental, y es que el ser humano tiene una naturaleza esencialmente positiva o neutra, y la psicopatología entonces va a surgir de la frustración o privación de las necesidades básicas. Por eso, la terapia no va a buscar curar una enfermedad o adaptar a la persona a la sociedad, sino devolverla a un camino natural de crecimiento. Bien, para Maslow entonces una curación, digamos, real va a ocurrir al gratificar las necesidades básicas de seguridad, pertenencia, amor, respeto. Y estas solo van a poder satisfacerse de manera interpersonal, es decir, a través de otros seres humanos. Es así que el terapeuta va a brindar una verdadera medicina psicológica, ¿no? A través de la amabilidad, la aceptación, la protección, para que el paciente pueda percibir que es querido, respetado y que está seguro. Y es por ello que, como decíamos previamente, ¿no? Las relaciones humanas son de alguna manera terapéuticas, hablando de relaciones sanas, ¿no? Porque sostienen esta pertenencia, esta seguridad, esta autoestima, y por eso las cualidades de la psicoterapia se van a encontrar en toda buena relación. Vamos a ver igual que el humanismo habla del vínculo como algo que sana, ¿no es cierto? Algo más que es interesante y que Abraham Maslow lo menciona es la psicoterapia lega o esa psicoterapia cotidiana que la encontramos en amigos, en padres o maestros, en vínculos sanos que van a actuar como terapeutas inconscientes al ofrecernos un ambiente de amor y respeto genuinos. Em, como las personas que sufren perciben el mundo de manera hostil, la terapia va a funcionar como una mini buena sociedad, como un entorno protegido, donde el paciente va a aprender a establecer relaciones saludables. Y es por eso que Maslow dice que el carácter del terapeuta, la personalidad del terapeuta, debe ser trabajada, es decir, debe ser alguien que sea emocionalmente seguro, con una sana autoestima, democrático y capaz de brindar cariño a distintos tipos de personas. Eso no quiere decir que el terapeuta tiene que ser perfecto, ¿no? Pero sí tiene que trabajar también en todo su aspecto, su carácter, su personalidad. Bien, Maslow entonces nos habla sobre dos tipos de terapia. La primera es la terapia de gratificación, que es la que ya dijimos, ¿no? Que puede ser lega, es decir, podemos hablar de una psicoterapia cotidiana, pero esta terapia de gratificación también la podemos ver como una terapia breve, ¿no? Que sirve para estos desajustes leves y que va a consistir en dar un apoyo directo. Y centrarnos específicamente en ese apoyo, en el amor y en la seguridad que le hacen falta al paciente.
Luego tenemos la terapia de insight, y como su nombre lo dice, va a ser una terapia más hacia adentro, más profunda, más profesional, que estas terapias las requieren casos graves como de neurosis crónica, donde el paciente ya no puede recibir cariño porque lo rechaza o desconfía. Sus vínculos ya han sido bastante como maltratados, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Y ahí sí va a ser importante que un profesional utilice técnicas, herramientas para que pueda pasar, para hacer consciente lo inconsciente y para devolverle al paciente la capacidad de asimilar relaciones sanas, relaciones buenas. Y finalmente, Maslow habla sobre la autorrealización como el objetivo último de la psicoterapia y el pleno crecimiento del ser humano. Es decir, que el terapeuta no va a crear la personalidad del paciente, sino que va a liberar la naturaleza que ya está dentro del paciente para que crezca su propio estilo y una auténtica dirección. Y como buena terapia humanista de la tercera fuerza, ¿no? Es importante mencionar que este enfoque también valora las emociones, no las convierte en objetos fríos, sino que promueve que el paciente asuma la responsabilidad de sus acciones, se centre en el aquí y en el ahora y reconozca que incluso el duelo, el conflicto o la rabia pueden ser partes significativas de la experiencia humana que deben expresarse para sanar. Para hablar de la terapia Gestalt debemos entenderla como la co-creación de dos mentes brillantes. Por un lado está Fritz Perls, con un estilo muy intuitivo, confrontativo y con gran influencia del teatro. Él buscaba el diseño de técnicas activas. Una de ellas, o un ejemplo de ellas, es la silla vacía utilizada hoy en terapia. Por otro lado, y muchas veces invisibilizada, pero representando un pilar teórico y relacional, se encuentra Laura Perls, quien era doctora en psicología de la Gestalt y también pianista. Ella aportó el rigor científico, la atención al soporte corporal y una mirada mucho más sutil y relacional. Juntos transformaron el psicoanálisis clásico, pasando de la simple interpretación del pasado a un enfoque más centrado en la experiencia viva del paciente. Pasando a los pilares teóricos, la psicología de la Gestalt, o los fundamentos que tenían estos autores, se basan en la premisa de que los individuos deben encontrar su propio camino en la vida y aceptar la responsabilidad personal. Se fundamenta en 4 pilares esenciales. El primero es el aquí y el ahora. No revivimos el pasado como un archivo, sino como algo que afecta el presente. Nos interesa cómo el paciente se encuentra hoy. Se encuentra y actúa hoy. El segundo es el darse cuenta, o la toma de conciencia. Es esa capacidad de insight holístico que la persona note que siente en el cuerpo, que piensa y que hace en el momento exacto en el que ocurre A o B situación. El tercero se trata sobre la autorregulación organísmica. Confiamos en que el organismo tiende al equilibrio. Cuando surge alguna necesidad, ejemplo, hambre, tristeza, necesidad de afecto, el organismo busca satisfacerla para que vuelva al fondo. La neurosis aparece cuando este ciclo se interrumpe. Y el último, pero no menos importante, es el contacto. Básicamente la terapia no es simétrica ni fría, sino que es un encuentro genuino, yo-tú, donde el terapeuta es un facilitador de toda la experiencia. En resumen, la Gestalt de los Perls no busca explicar la mente, sino devolverla al individuo su capacidad de elegir y ser responsable de su propia vida. Les presentaremos el caso de Mauricio, un joven de 26 años, odontólogo, que se encuentra terminando su último año rural. Se acerca a consulta manifestando altos niveles de ansiedad, ya que su padre le ha empezado a presionar que apenas termine la rural pueda irse al extranjero a especializarse, regresar y hacerse cargo del centro odontológico familiar, ya que su padre es un gran odontólogo en la ciudad. Sin embargo, Mauricio comenta que a él no le gusta la forma de organizarse de su padre ni de trabajar, y que en el fondo él se cuestiona si eligió la odontología por una decisión propia, un deseo propio o por la presión de su padre, ya que en el fondo a él lo que le apasiona es la música y su plan ideal era terminar la rural, tomarse un descanso y dedicarse a la música en el extranjero. Sin embargo, también tiene la presión de su hermana mayor, quien es una médica excelente que se dedicó durante muchos años para también heredar una de las áreas del centro de salud familiar, pero Mauricio cuenta que ha visto en ocasiones a su hermana lamentarse por haber renunciado a su verdadero deseo, que era la arquitectura. Para ello, hemos diseñado 3 estrategias, las cuales son sustentadas por autores como Frank y York. Para eso tenemos la primera, que es el diálogo socrático, la cual se realiza a través de preguntas reflexivas que permiten que los consultantes encuentren sus respuestas y reflexionen sobre ellas, y no seamos los psicólogos quienes les digamos qué hacer.
Por aquí tenemos los objetivos, que son cuestionar las narrativas de éxito y de buen hijo impuestas por el sistema familiar, aprender del espejo de su hermana. Es importante que él pueda analizar sobre el gran costo emocional que implicaría irse por la odontología, o más que la odontología, por seguir un camino impuesto y creada por otras personas, además de promover la libertad de voluntad. Aquí tenemos unos ejemplos de preguntas que podríamos aplicar en este diálogo socrático, como la primera: si el dinero y la aprobación de tu papá no fueran un problema, ¿cuál sería tu elección el día de hoy? ¿Qué te enseña el éxito profesional de tu hermana sobre lo que realmente significa tener una vida con sentido? ¿Y de quién es la responsabilidad de hacer feliz a tu papá? ¿Y de quién es la responsabilidad de tu propia vida? También tenemos estrategias como encontrar los valores de actitud y de reflexión. Aquí es importante porque nos permitiría separar este verdadero deseo de Mauricio de la culpa familiar, haciendo algo importante. Y es que sabemos, en la logoterapia entendemos que nosotros no podemos cambiar las expectativas, en este caso de papá, pero sí podemos asumir la responsabilidad de los verdaderos deseos de Mauricio. Y con ello dejamos una posición de asumir este rol de víctima, y pasamos a controlar nuestras decisiones. Además, generaremos algo de integración con sentido, lo cual también nos permite redefinir el cómo se ve la odontología, dejar de ser vista como una cárcel, como una imposición, y pasar a una herramienta que le va a permitir a Mauricio cumplir con su verdadero deseo de estudiar música. En cuanto a los valores de reflexión, tenemos en todo este nivel de ansiedad, de todo esto que actualmente a Mauricio lo tiene atrapado, empezar a disminuir, obteniendo cuál es esta visión verdadera en cuanto al desamparo económico que él está sintiendo, porque ese miedo se siente real. Y con esto nos encontramos en definir y encontrar metas externas y tangibles, es decir, eso que sí pasa en el día, para que toda la energía que Mauricio actualmente está enfrentando al borrar la ansiedad, al encontrar estos dos caminos que tengan que ser elegidos ya en el presente, él pueda separarse de esto y empezar a plantearse en metas que sí estén pasando en el presente, como concluir la rural y planificar el espacio para la música, tomando en cuenta sus verdaderos deseos, es decir, centrar su energía en el presente. Finalmente, para concluir, este caso nos permite comprender que la principal fuente de sufrimiento de Mauricio no radica únicamente en la ansiedad que genera el finalizar su año rural, sino en una crisis de autenticidad que está generado por el conflicto entre las expectativas familiares y su propio proyecto de vida. Desde la logoterapia, este tipo de conflictos refleja una pérdida del sentido. Cuando la persona orienta sus decisiones a responder únicamente a las demandas externas en lugar de actuar de acuerdo con sus propios valores. Esta perspectiva coincide con Frank, quien plantea que el ser humano mantiene la capacidad de elegir su actitud y también de construir el sentido a su vida, incluso frente a condiciones que no se pueden modificar. Por otro lado, también podemos indicar que las estrategias de intervención seleccionadas favorecieron el proceso de Mauricio. El diálogo socrático permitió cuestionar creencias en Mauricio que estaban profundamente arraigadas acerca del éxito profesional y del deber de satisfacer las expectativas familiares. Asimismo, la de reflexión ayudó a asumir la atención excesiva sobre el miedo al fracaso y la aprobación paterna, redirigiendo estos recursos hacia metas concretas y significativas. Finalmente, el trabajo con los valores de actitud favoreció a la responsabilidad personal frente a decisiones que únicamente Mauricio puede asumir. Por otro lado, también podemos indicar que un aspecto especialmente relevante es que la resolución del caso evita presentar una visión dicotómica entre abandonar la odontología o renunciar a la música. Desde la logoterapia, el cambio terapéutico consiste en resignificar la realidad existente. Entonces, en este caso, la odontología deja de representar en Mauricio únicamente una obligación familiar y pasa a convertirse en un medio que facilita el desarrollo de aquello que realmente otorga sentido a su propia vida. Para finalizar, este caso evidencia que la logoterapia no busca ofrecer respuestas predeterminadas, sino que acompaña a las personas a que descubran un sentido propio y ejerzan su libertad con responsabilidad. De otra manera, el bienestar psicológico surge no de eliminar todas las dificultades, sino de encontrar una forma auténtica y valiosa de responder a ellas, integrando diferentes circunstancias de la vida dentro de un proyecto personal
pero con significado.